entonces un poco este es como para ordenar la presentación. Pues arranquemos entonces con lo que está pasando, primero con la economía más importante en el mundo y importante para nosotros como economía pequeña, digamos, y es la situación de los Estados Unidos. Estados Unidos viene creciendo, viene acelerando su crecimiento. En el último trimestre creció 4,2 en la variación anualizada, eh, y su tasa de desempleo ha estado en niveles históricamente altos. Esto hace que el panorama económico para los Estados Unidos sea muy favorable, eh, sea muy favorable, unido al hecho de que los salarios de los trabajadores vienen creciendo en términos reales. Entonces hay tres variables que vienen con una muy buena dinámica. El crecimiento económico, la tasa de desempleo que viene cayendo y los salarios vienen creciendo. Eso ha hecho que se considere que la economía de los Estados Unidos esté en una etapa de calentamiento, por lo cual la Reserva Federal de los Estados Unidos ha estado incrementando sus tasas de interés. Esa normalización monetaria, ese ajuste de tasas de interés al alza, obedece justamente a esta buena dinámica económica y a una inflación que, si bien no ha alcanzado niveles preocupantes, digamos, ha crecido un poco, lo suficiente como para que la Fed también tenga razones para ajustar su tasa de interés al alza. Esto en principio es bueno para los Estados Unidos y es bueno para economías que comercian con los Estados Unidos, porque mayor crecimiento de Estados Unidos implica más exportaciones de países como Colombia, que somos un socio, que lo tenemos como uno de los principales socios comerciales. Sin embargo, esa normalización de tasas de interés que se espera continúe en los próximos años genera dificultades para la financiación que pueden tener los países emergentes, las economías emergentes. Entonces, esas mayores tasas de interés que tienen los Estados Unidos ha generado que sus bonos del tesoro, que son las líneas grises y azul clarita que ven en el gráfico de la derecha, esas tasas de interés de los bonos del tesoro se han incrementado, es decir, lo que está pagando el tesoro de los Estados Unidos por inversiones en su deuda pública ha crecido. Y eso, naturalmente, al ser Estados Unidos el benchmark de inversión, hace que muchos capitales que estaban en economías emergentes, porque el diferencial de tasas era muy alto, pues se devuelvan a los Estados Unidos. La perspectiva es que, dado que la Reserva Federal, los miembros de la Reserva Federal que esperan que la tasa siga subiendo, esos son los punticos rojos que ven en el mismo gráfico, los retornos a las inversiones en deuda pública de los Estados Unidos también seguiría creciendo, con lo cual las presiones por salida de capitales desde las economías emergentes aumentan. Y esto ya ha generado estragos. Recientemente hemos visto toda la discusión alrededor de las dificultades que han tenido Turquía y Argentina. Turquía, además de un tema diplomático con los Estados Unidos, está inmerso en unas dificultades de administración de su política económica, y Argentina pues viene implementando un plan de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional. El punto es que el fortalecimiento del dólar que se ha dado por esta política de incremento de tasas en los Estados Unidos se ha unido a unas debilidades internas de países emergentes como Turquía, Argentina y Brasil, que han hecho que salgan capitales de una manera más acelerada, y eso ha depreciado su tasa de cambio. Entonces, en el gráfico de la izquierda, lo que ven es el comportamiento de la tasa de cambio de Turquía, Argentina y Brasil, que muestra claramente unas depreciaciones, sobre todo en Argentina, producto de esta combinación de factores que
que ha llevado a estas tasas de depreciación. Esto es problemático por una razón, y es porque esa depreciación tan alta se va a traducir en mayor inflación por los productos importados que estas economías tengan. Por eso, buscando estabilizar la situación, Argentina recientemente ha elevado su tasa de interés. El Banco Central de Argentina ha incrementado las tasas de interés de una forma dramática. En mayo pasó de 27% a 40%, y más recientemente pasó de 45% a 60%. Una tasa de interés que no se había visto en muchos años, y se había visto en pocos países. Esto claramente con el propósito de lograr una estabilización de la economía en línea con otras medidas fiscales que ha venido tomando este país. Pero las dificultades surgen también de una situación social y política difícil que no parece desaparecer en el corto plazo, y que junto con la situación de Brasil, que es también tensiones políticas y sociales, generan una inestabilidad en la región de Sudamérica que se adiciona a la situación ya problemática que viene trayendo Venezuela, que es de conocimiento de todos. ¿Esto en qué se ha visto reflejado? En menores tasas de pronósticos de crecimiento para la región. Entonces, los números, esto salió el día de ayer en la noche en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional. Fueron publicadas las últimas proyecciones de crecimiento para todos los países. En general, se espera que la economía mundial crezca un poco menos de lo que se esperaba que creciera en julio. Pero lo dramático o lo relevante para nosotros, lo más relevante para nosotros está en la revisión a la baja del crecimiento de Argentina, Brasil y México. La revisión de Argentina fue dramática, fue de 3 puntos. En julio, el Fondo Monetario esperaba que Argentina creciera alrededor de 1,6, y hoy espera que el crecimiento sea negativo de alrededor de 2,6, y que eso persista en el 2019. En el tema de Brasil, el crecimiento seguiría siendo positivo, pero menos, con una aceleración más pequeña frente al 2017. Y México se revisó a la baja también por unas dificultades, por unas expectativas de dificultades en la implementación de políticas económicas en el nuevo gobierno que asume pronto el poder. Por el contrario, para Colombia, el Fondo Monetario revisó al alza el crecimiento, estaba en 2,7 en julio, hoy esperan que la economía colombiana crezca alrededor de 2,8, y en el 2019 alrededor de 3,6. Esto, como vamos a ver más adelante, está muy en línea con nuestras proyecciones de crecimiento económico. La situación de Venezuela pues es ya dramática. El crecimiento sería menos 18% en este año, y no parece recuperarse pronto. Entonces, mientras toda esta turbulencia está ocurriendo en el mundo y en economías como Argentina, Turquía y Brasil, ¿qué estaba pasando en Colombia? Pues bien, aquí hay dos gráficos que ponen en perspectiva la situación más reciente. El primero es la tasa de cambio desde el 2013, y el de la derecha es el precio del petróleo. Esa es una historia muy conocida, la correlación que existe entre el precio del petróleo y la tasa de cambio, pero recientemente esa correlación ha estado un poco desconectada, y ya vamos a ver por qué. Pero el punto es, mientras toda esta turbulencia desde abril, mayo de este año hasta hoy ha estado ocurriendo en las economías emergentes, en Colombia la depreciación no ha sido grave. Ha habido una leve depreciación en este periodo, pero nada comparado a lo ocurrido en el 2014, cuando el precio del petróleo se desplomó. Ahora, lo curioso del periodo reciente es que
mientras ha habido esta depreciación, el precio del petróleo ha seguido creciendo. Ha pasado de niveles cercanos a los $60 por barril hasta alcanzar unos máximos de $86 por barril durante este año. La tasa de cambio debería comportarse al revés. Ante ese incremento del precio del petróleo, la tasa de cambio debería estar bajando. Pero el hecho de que no lo haga y que hayamos tenido esta leve depreciación en el peso tiene que ver justamente con lo que mencionamos al principio de la normalización de la política monetaria en los Estados Unidos y un poco la aversión al riesgo de los inversionistas hacia las economías emergentes, que ha llevado a que saquen sus capitales y los regresen a los Estados Unidos mientras buscan otras inversiones más seguras. Y eso lo hemos visto, pues Colombia no ha sido muy a esta situación. Los datos de la balanza cambiaria del Banco de la República muestran que las inversiones de portafolio, las inversiones extranjeras de portafolio, han tenido hemos experimentado unas salidas de capitales por esta vía. En agosto hubo una leve entrada, pero durante el año han sido más los capitales que han entrado que los que han salido. Pero esas barras rojas del gráfico de la izquierda evidencian esta turbulencia internacional que también ha afectado un poco al país y que nos afectó por el lado de la compra de deuda pública, porque los inversionistas extranjeros en el mes de julio hicieron una venta neta de títulos de deuda pública del gobierno nacional. Sin embargo, un poco en línea con lo que mencionábamos ahorita, que los inversionistas ante una turbulencia internacional buscan inversiones seguras para después reorganizar su portafolio, han visto en Colombia han mantenido la confianza en Colombia porque en agosto y septiembre vimos compras de títulos de deuda pública por parte de extranjeros de 1,4 y 1,3 billones de pesos. Estas son cifras nada despreciables que evidencian de alguna manera una credibilidad en el manejo de la política económica en Colombia. Entonces, ese es el resumen de las cosas que han pasado en términos internacionales, en el contexto de cómo los Estados Unidos han desajustado un poco la situación de calma que se vivía en las economías emergentes y han reducido un poco la liquidez mundial que había para inversiones en estas economías emergentes y ahora pues estos países empiezan a tener dificultades para acceder a capitales extranjeros y a financiación en general. Pero la pregunta surge es ¿por qué Colombia sigue siendo un destino? La pregunta que surge después de esto y al ver los datos de compras de deuda pública es ¿por qué Colombia sigue siendo un país como un destino atractivo para los inversionistas? Y la respuesta, consideramos, está justamente en sus fundamentales macroeconómicos, que vamos a empezar a ver cómo se han comportado recientemente. Entonces, arranquemos por la política monetaria y la inflación. Entonces, la inflación en Colombia está controlada y se encuentra dentro del rango meta del Banco de la República. A esto se ha llegado después de un proceso de ajuste profundo que se dio que fue necesario producto del choque que sufrimos por la caída en los precios del petróleo, que generó una depreciación del peso muy importante, que a su vez generó presiones inflacionarias. Eso sumado al choque que hubo por el fenómeno del Niño en el 2016. Después de esos dos choques, la inflación empezó a ceder gracias a una política monetaria que reaccionó una vez se desanclaron las expectativas frente a la inflación. Y en general vemos que la inflación, sobre todo de bienes transables, ha venido cediendo de una manera muy significativa
también en línea con una tasa de cambio más estable. Los bienes no transables que habían estado con una inflación muy persistente alrededor del 5%, durante este año ha cedido y se ubica hoy alrededor del 4,1%, y donde hay ciertas presiones y se mantienen niveles relativamente altos es el componente de regulados. Ahí está, por ejemplo, gasolina, servicios públicos, transporte, todo este tipo de bienes que se fijan, sus precios son regulados por alguna entidad. Y finalmente alimentos absorbió todo el choque del 2015-2016, se redujo rápidamente una vez pasó el fenómeno del niño y ha empezado y se ha estabilizado en niveles alrededor del 2%, y por ahí pueden haber unas leves presiones porque la probabilidad de un fenómeno del niño terminando este año y comenzando el próximo se ha ido incrementando. Sin embargo, las presiones en general sobre la inflación son muy bajas y las expectativas, como vamos a ver acá, se mantienen ancladas. Entonces, las diferentes encuestas, la del Banco de la República y la de Fedesarrollo, la encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo, muestran resultados muy positivos frente a las expectativas de los agentes económicos sobre la dinámica de la inflación en los próximos 12 meses. Estas se encuentran dentro del rango meta, y por eso el Banco de la República ha podido mantener su tasa de intervención en los niveles en 4,25 en sus últimas reuniones. Entonces, un poco la gráfica de la derecha muestra esa historia de política monetaria, de haber incrementado las tasas de una manera importante cuando era necesario porque la inflación estaba en niveles muy altos, y a medida que la inflación fue cediendo y la economía empieza a retomar una senda de crecimiento, las tasas bajan y se han mantenido estables, y es muy probable que no bajen más, también porque hay una presión de lo que veíamos al comienzo del seminario, por esa diferencia de tasas que puede haber con los Estados Unidos. Una diferencia muy grande, una diferencia muy pequeña entre las tasas de los Estados Unidos y la de Colombia, también presiona la salida de capitales porque el margen de ganancia sería menor con un riesgo país que se ha mantenido estable y relativo a otras economías de la región es todavía favorable. Bueno, entonces, nuestras proyecciones de inflación para el 2018 y el 2019 son de una inflación total de 3,3% para este año y 3,2% para el 2019, y a partir del 2020 ya la inflación alcanzaría el 3% y se mantendría ahí en ausencia de choques negativos. Esta proyección de inflación total surge de tener una inflación de alimentos que estaría alrededor del 2,4 este año, acelerándose un poquito en el 2019 al 2,6, en línea un poco con la expectativa que hay del fenómeno del niño. Donde vemos más presiones es de nuevo en los bienes regulados por un ajuste de tarifas en servicios públicos y en gasolina. Finalmente, la tasa de política de intervención, la tasa de política del Banco de la República en este año no cambiaría, se mantendría en 4,25, y a partir del 2019 empezaría un ciclo de normalización en línea con una economía que se acelera, y unas tasas de desempleo que deberían empezar a ceder gracias a esa mejor actividad económica que se espera para lo que resta de este año y del 19 en adelante. Entonces eso en cuanto a precios y política monetaria. Y la otra razón por la que creemos que Colombia sigue siendo atractiva es por
la recuperación o la senda de recuperación económica en la que ha entrado el país. Los últimos resultados de crecimiento económico son muy favorables. El crecimiento en el segundo trimestre del año fue de 2,8%, algo que estuvo por encima de las expectativas de todos los analistas. Y muestra y fortalece esa señal de recuperación, de senda de recuperación en la que el país, en la que consideramos el país se ha embarcado. Esos resultados del segundo trimestre estuvieron guiados principalmente por una recuperación de la actividad de comercio y manufacturas. Las industrias manufactureras crecieron en lo corrido del año las industrias manufactureras han crecido 0,8%, mientras que en el mismo semestre del 2017 el crecimiento era negativo de 1,8%, de menos 1,8%. Por otra parte, el comercio y el transporte, el sector de comercio y transporte se ha acelerado y alcanzó un crecimiento en el primer semestre del año de 3,2%, que es muy superior al crecimiento que tuvo en el 2017, en el primer semestre del 2017. Estos dos sectores, manufacturas y comercio, aunque no tienen los crecimientos más altos, al tener unas participaciones significativas dentro del total de la economía, hace que jalonen el crecimiento del agregado. Otro sector que no tiene que ver en esencia con actividad productiva, pero hace parte del PIB, son el sector de administración pública y defensa. Eso tiene que ver más con gasto público, pero también tiene una participación importante y con un crecimiento de 5,6 ha ayudado a impulsar la dinámica económica. ¿Dónde hay problemas? En el sector de construcción, que se compone de edificaciones y obras civiles. Ese dato negativo de menos 5,8% de crecimiento en el primer semestre de 2018 obedece principalmente a un decrecimiento del sector de edificaciones que se ha visto, que se ha mantenido en los últimos 22 meses debido a una dinámica desfavorable en las ventas de edificaciones, lo cual ha limitado el crecimiento de la oferta. Sin embargo, en edificaciones hay un problema que haría que sus cifras negativas se mantengan por un tiempo, y es que mientras la demanda está contrayéndose, la oferta está creciendo a unos ritmos muy bajitos, pero sigue creciendo, lo cual hace que el stock de edificaciones siga creciendo y haga más duradera la problemática si la demanda no se reactiva. En esa medida, programas del gobierno nacional que incentiven la compra de vivienda van a ser muy importantes para la recuperación de este sector. El otro componente de construcción son obras civiles. Ahí observamos unas variaciones negativas en los primeros 2 trimestres del año, pero en lo que resta del año y en el 2019 esperamos que esa dinámica se cambie completamente y observemos una aceleración gracias a mayores inversiones en vías terciarias y otras obras de infraestructura a cargo del gobierno nacional. Finalmente, el sector agropecuario, que ha sido tradicionalmente importante para la economía colombiana, presenta crecimientos menores a los observados hace un año, pero da señales de una recuperación por una diversificación de los productos que se están cultivando. Ahí el riesgo está asociado de nuevo a una ocurrencia del fenómeno del Niño en los próximos meses. Entonces, volviendo nuevamente a que el sector de manufactura, de la industria manufacturera y el comercio ha jalonado ese crecimiento, esta mejor dinámica la hemos observado también en los índices de confianza que calculamos en FEDesarrollo.
El índice de confianza industrial ha recuperado su terreno positivo este año y se mantiene estable en esos terrenos, al tiempo que la dinámica productiva ha tenido una recuperación muy importante en los últimos 16 meses y aunque aún está en terreno negativo, la trayectoria es de recuperación. Por su parte, la confianza comercial ha mejorado de manera importante, nunca ha caído en terreno negativo, se ha mantenido en un terreno positivo y las ventas del comercio muestran una ligera recuperación en los últimos meses. Esto de nuevo es información que surge de las encuestas de percepción que hacemos a industriales y a empresarios del sector comercio. Ahora, los datos ya no de percepción, sino objetivos de las mediciones que hace el DANE también muestran una recuperación de la actividad manufacturera y de la actividad minorista en los últimos meses. En la actividad, en las manufacturas, frente al año anterior, a julio de este año, los niveles de producción real total están ligeramente por debajo de los de julio del año anterior, pero en lo corrido del año, la producción real total de las manufacturas ha estado superior, muy por encima de lo observado en el primer semestre de 2017. Asimismo, una dinámica similar se observa en el comercio minorista, pero con una diferencia aún mayor en términos de la magnitud de ese crecimiento durante este año, que ha mantenido crecimientos positivos alrededor del 6% y en el último mes se desaceleró un poco a niveles de 3% más o menos. Entonces, eso era por el lado de la actividad productiva, de los diferentes sectores productivos que componen el Producto Interno Bruto. Ahora, por el lado de la demanda, que son los componentes de consumo de los hogares, consumo público, inversión, exportaciones e importaciones. Por este lado, o por esta medición, el Producto Interno Bruto ha estado jalonado principalmente por el consumo de los hogares, que tiene un peso que pesa alrededor de 65% del total del PIB. Por eso un crecimiento del 2,4% que observamos en el primer semestre resulta muy relevante porque jalona el total. Asimismo, hemos visto una recuperación en el gasto público y en formación bruta de capital, que es inversión. Y esa parte es bien importante porque en el 2017 veíamos una contracción de 4,6% en el primer semestre del año en materia de inversión. En la parte de comercio exterior, las exportaciones han estado creciendo a un ritmo de 1,2%, mientras que las importaciones han crecido un poco más, alrededor del 2%, en línea con una recuperación del consumo, porque esa del consumo y de la inversión. Entonces, esa demanda interna, que es consumo más inversión, de alguna manera jalonan importaciones de productos que no producimos domésticamente o que son necesarios para los ejercicios de inversión. Entonces, ese mejor consumo de los hogares se ha visto reflejado en una mayor confianza de los hogares. El indicador de confianza del consumidor que calculamos en Desarrollo muestra una recuperación dramática en el último año, que después de haber tocado fondo, haber llegado al nivel más bajo en su historia, después de la reforma tributaria de diciembre del 2016, inició un proceso de recuperación y alcanzó un nivel relativamente alto en mayo de este año y se ha desacelerado un poco en los últimos meses. Podría ser por un tema de expectativa alrededor de una nueva reforma tributaria, pero en ausencia de una propuesta concreta por parte del gobierno, este comportamiento, adjudicarle a este comportamiento la expectativa de reforma tributaria, pues resulta un poco especulativo hasta este momento.
¿Qué ha jalonado la recuperación de la confianza de los consumidores? Las expectativas. La pregunta sobre, ¿usted considera que en los próximos 12 meses la situación económica de su hogar y del país va a estar mejor? Ha ido creciendo. La respuesta ha sido cada vez más positiva y ha jalonado el indicador de confianza de los consumidores. Eso, ¿cómo se ve en las ciudades? La recuperación es evidente en todas las ciudades, fue especialmente evidente en Medellín después de marzo. En Bogotá ha ido recuperándose de una manera más lenta que en las otras ciudades, pero también alcanzó los niveles más negativos después en febrero del 2017, cuando ocurrió cuando entró en vigencia la reforma tributaria. En Bucaramanga, la confianza de los consumidores alcanza niveles positivos y ha sido fuertemente jalonada por el componente de expectativas. Esta es una ciudad que ha absorbido de una manera importante la migración que ha habido de ciudadanos venezolanos hacia nuestro país, y aún así la confianza se mantiene en terreno positivo. ¿Qué ha pasado por el lado de la inversión? Por parte de las inversiones, por parte de los hogares que se miden de alguna manera a través de su disposición a comprar vivienda o bienes durables, ha tenido también una dinámica de recuperación y hoy se ubica en terreno positivo. Es decir, los hogares hoy tienen una mayor disposición, una disposición mucho mayor que hace un año a comprar vivienda y a comprar bienes durables, que no necesariamente se ven como un gasto, sino que por el contrario se considerarían de alguna manera una inversión que hacen los hogares colombianos. Un resultado que nos pareció sorprendente y que puede estar muy asociado con los resultados de las elecciones presidenciales tiene que ver con la favorabilidad de las condiciones económicas y políticas para invertir, que tienen la favorabilidad que le otorgan los empresarios a estas condiciones en este momento para hacer inversiones. El resultado de agosto fue la favorabilidad de las condiciones sociopolíticas pasó de estar en un terreno muy negativo a ser positivo. No creemos que sea coincidencia que haya sido justo después de las elecciones presidenciales y dado que la medición se hace con empresarios trimestralmente, sí creemos que hay un efecto de resultados políticos que ayudan a que haya un buen ambiente para invertir cada vez más en Colombia. Y eso se suma a que la percepción de la situación económica viene mejorando significativamente. Aún se encuentra en terreno negativo, pero deberíamos ver un resultado positivo, si no el próximo trimestre, en el siguiente. El otro componente por el lado de la demanda del PIB son las exportaciones. ¿Qué ha pasado con las exportaciones? Traen una dinámica muy positiva. Han crecido en el último trimestre móvil, crecieron 28%, en el trimestre móvil agosto, julio, junio, en esos 3 meses, frente al año anterior, el crecimiento fue de 28%. Esto ha sido jalonado principalmente por las exportaciones de commodities, que incluyen café, petróleo, piedras preciosas y hierro y acero. ¿Eso por qué se ha dado? También por una recuperación del precio del petróleo que ayuda a que estas exportaciones tradicionales o de commodities hayan tenido un crecimiento en el último trimestre del 18%. Las no tradicionales mantienen un crecimiento positivo, pero se han desacelerado en los últimos meses. ¿A dónde se están yendo nuestras exportaciones? Aquí no hay muchas sorpresas. Estados Unidos y la Unión Europea son nuestros principales socios comerciales y el 50% de nuestras exportaciones se van para allá. En crecimientos frente al año anterior, en lo corrido del año frente al año pasado, hemos tenido crecimientos positivos
a los diferentes países, excepto a Panamá, pero la participación de Panamá es muy pequeña. Estos crecimientos que ven en la tabla de la derecha de 8,7% y 4,7% para Estados Unidos y la Unión Europea representan una contribución muy importante al total de las exportaciones, dada la participación tan alta que tienen en el total. Por el lado de las importaciones, la dinámica es positiva. Después de una reducción dramática entre el 2015 y comienzos del 2016, que se dio justamente producto del choque que tuvimos de los precios del petróleo, que depreció la moneda e hizo muy caras las importaciones relativo a lo que teníamos antes. Las importaciones ahora han tenido un proceso de recuperación y en los últimos meses han crecido de manera importante en línea con esta recuperación que mencionábamos de la demanda interna, de consumo e inversión. Esa combinación de exportaciones e importaciones, ¿en qué se ha traducido? En un balance comercial que ven en la gráfica de la derecha, en un balance comercial que se ha ido cerrando desde mediados del 2016, ajustándose después de haber absorbido todo el choque y que ahora se encuentra en niveles cercanos de 2% del PIB, después de haber estado en niveles del 5,5% del PIB en 2016. Este balance debería mantenerse debería deteriorarse un poco. Nosotros estimamos que al cierre del año el balance comercial en 2018 va a estar alrededor del 2,8%, 2,5%, perdón, en línea con un crecimiento esperado de las importaciones que estaría por encima de la dinámica de las exportaciones. Entonces, toda esta combinación de factores que revisamos desde la actividad productiva hasta el consumo, importaciones y exportaciones, nos lleva a tener una proyección de crecimiento del PIB para este año de 2,9%. Si recuerdan, al inicio de la presentación, el Fondo Monetario ayer revisó su tasa de crecimiento a 2,8%. Nosotros estamos siendo un poco más optimistas que el fondo y ubicamos el crecimiento alrededor de 2,9%. Esto, de nuevo, estaría jalonado por el lado de la demanda, por el consumo de los hogares, mayores exportaciones y una recuperación de la inversión, mientras que por el lado de los sectores productivos, los principales componentes que aportarían a este crecimiento serían manufacturas, comercio y actividades de administración pública. En el mediano plazo, ¿cuál es el panorama de recuperación? Tuvimos un choque muy duro que nos llevó a un crecimiento del 1,8% en 2017 y ese es el fondo del choque. Tocamos fondo en 2017 y deberíamos empezar con el proceso de recuperación que nos llevaría a un crecimiento de 2,9 este año, después de 3,5 en el 2019 hasta alcanzar un 4,2 en el 2022. Eso en el escenario base. El escenario alto y bajo depende de ciertos riesgos que hay al alza y a la baja que podrían acelerar el crecimiento por encima del escenario base o limitarlo en el mediano plazo. ¿Cuáles son esos riesgos? De manera muy resumida, es básicamente un contexto internacional que en la medida en que los Estados Unidos continúe creciendo a las tasas que lo está haciendo o acelere su crecimiento, nuestras exportaciones pueden incrementarse y eso ayudaría a jalonar un crecimiento más alto de lo esperado. Pero por el otro lado, una intensificación de las guerras comerciales que hemos visto además cada vez más seguido podría dificultar el aporte del comercio exterior al crecimiento de la economía local. La inversión en Colombia, hay dos posibilidades. O los proyectos de 4G y la inversión para minería se acelera, mantiene el ritmo que lleva, que es nuestro escenario base, o se acelera, que es posible que ocurra, y eso aceleraría de una manera importante el crecimiento, pero hay un riesgo alto y es que las inversiones por los proyectos de 4G
no arranquen con el ritmo que uno esperaría, y eso, digamos, tendría un efecto limitante sobre el crecimiento. Finalmente está el tema que ya mencionábamos, del fenómeno del niño, que puede afectar la producción agrícola, afectar la inflación y afectar el consumo. Finalmente, ¿qué perspectivas tenemos sobre el gobierno nacional y la situación fiscal? Este ha sido un tema muy debatido en medios recientemente. El presupuesto general de la nación, el gobierno entrante afirmó que estaba desfinanciado, que le faltaban 25 billones de pesos, después que lograba financiar 14 billones y se han hecho movimientos de deuda pública en dólares que han ayudado a ese propósito. Pero la situación no es nueva para nosotros y desde hace un año venimos advirtiendo que hay unas dificultades en materia fiscal, principalmente porque los ingresos están por debajo, los ingresos que se observan han estado por debajo de los ingresos con los que se hicieron las proyecciones de gasto. Entonces, en el marco fiscal de mediano plazo que se presenta en junio de cada año, el gobierno saliente presentó esta senda de ingresos y gastos. Según el marco fiscal, los ingresos alcanzarían 15,1% este año y se acelerarían hasta alcanzar 16,4% del PIB en 2022. Nosotros estamos lejos de esa proyección y la principal diferencia entre esos dos números está en unas rentas de capital que el gobierno saliente estimaba posibles de alcanzar en los próximos 5 años. Nosotros creemos que en 2018 los ingresos pueden estar alrededor de ese número y en 2019 pueden estar alrededor del número que plantea el gobierno de 15,6% del PIB. Esto producto de un precio del petróleo más alto que haría que la renta petrolera que está pronosticada para el 2019 fuera mayor. Sin embargo, de ahí en adelante los pronósticos son muy optimistas en materia de ingresos de capital diferentes al petróleo. Y esa es la principal diferencia frente a nuestra estimación. En materia de gasto, fíjense que no hay unas diferencias muy grandes. Nosotros sí creemos que el gasto está un poco por encima de las estimaciones del marco fiscal y la barra del gobierno de 2019 está en rojo por una razón, y es que la estimación es de 18% del PIB y con ese número se presentó, el gobierno saliente presentó el presupuesto general de la nación de este año que se está debatiendo actualmente. Sin embargo, la propuesta que hizo el gobierno entrante para financiar programas que ellos consideraban desfinanciados fue sustituir pagos de deuda, amortizaciones de deuda, para financiar gastos de funcionamiento e inversión. Eso hace que estos gastos del 2019 no vayan a ser 18% del PIB, sino 19,4% del PIB, que serían esos 14 millones que pasaron de ser amortizaciones y que no entraban en este balance a ser gasto fiscal al entrar en funcionamiento de inversión. Eso hace que se generen mayores presiones de déficit, que es la siguiente diapositiva, porque la regla fiscal que se establece a través de un comité independiente que evalúa el ciclo económico, el ciclo mineroenergético y el balance estructural, esa regla fiscal establece que para el próximo año el déficit debería ser de 2,4% del PIB, que es la gráfica de la izquierda que ven en la línea azul oscura. Nuestras estimaciones, sin los 14 billones adicionales que estábamos hablando, de los que hablábamos ahora, nuestras estimaciones sugieren que el déficit sería de alrededor de 2,9%, con lo cual, más esos 14 billones, se ampliaría este déficit, y esto es problemático porque el gobierno tiene un compromiso de cumplir con esta regla fiscal, también porque nos mantiene la calificación de deuda soberana,
y eso hace que nuestro costo de endeudamiento sea menor y tengamos mejor acceso al mercado financiero. Perder esa calificación es problemático para todo el mundo, porque un mayor costo de endeudamiento se transfiere a un mayor costo de endeudamiento para los hogares. Eso se transfiere dentro de la economía y no es algo bueno para nadie. Entonces, la manera como el gobierno entrante eh, busque cumplir con estos objetivos va a ser muy importante y toda la discusión alrededor de cuál debe ser la estrategia para lograrlo, que nosotros consideramos debe incluir algo cercano a una reforma tributaria, pues va a ser una discusión muy importante para la confianza que se mantenga, para que se mantenga la confianza de los inversionistas extranjeros en el país. La gráfica de la derecha simplemente muestra la trayectoria de la deuda del gobierno, si se cumple la regla fiscal, que es la línea gris, y si no se cumple es la línea azul oscura, que estaría muy por encima de los estimados por la regla fiscal. Eso era todo, como dentro de las perspectivas, un resumen muy digamos, tratando de cubrir todos los temas, pero siendo muy puntual con cada uno. Esa es la situación que vemos de la economía colombiana y de la situación fiscal del gobierno nacional. Si hay preguntas o dudas, con mucho gusto. Bueno, digamos que están muy interesantes, pero lo diré un poco al tema de empleabilidad. Entonces, primero, no sé si tengas algunos datos de unas cifras de empleabilidad de cómo está en este momento en Colombia, y además, sobre todo, de cómo está afectando el ingreso de las personas de Venezuela en el mercado colombiano. Ok, perfecto. No, en la presentación no hay cifras, pero los últimos resultados de la tasa de desempleo son favorables, aunque son relativamente altos, son favorables por una razón, y es que empieza a ceder esos incrementos que veníamos viendo en la tasa de desempleo. Entonces lo que vemos es que diferentes sectores de la economía empiezan a aportar mayores niveles de empleo, mayor número de personas empleadas, y se mantiene el sector de la construcción y actividades relacionadas con el sector inmobiliario se mantienen como aquellos que restringen el crecimiento del empleo, principalmente y de manera muy agregada. Industria y comercio empiezan a mostrar aportes importantes en el número de empleados nuevos, y lo que les mencionaba, la tasa de desempleo en las 13 principales ciudades empieza a ceder un poco. Eso es positivo porque sugiere y va un poco en línea con la dinámica que tiene de rezago después de un choque negativo. Esa menor tasa de desempleo empieza a ceder en línea con una recuperación económica que empieza a verse en los diferentes sectores, excepto por construcción y un poco minería. Ahora, el tema de Venezuela es muy importante por dos razones. Una, el posible impacto negativo que pueda tener en algunas industrias por una sustitución de mano de obra hacia una mano de obra relativamente más barata. ¿Eso en qué sectores se está viendo? Se ha visto en el sector de flores, en todo lo que tiene que ver con cultivos y servicios que demandan habilidades muy básicas. El mejor ejemplo tal vez es los servicios de domicilios. ¿Cuáles son los dos impactos que puede tener esto? Lo primero es tener en cuenta que la migración de Venezuela se ha dado por olas. La primera ola, que se dio hace 4 años más o menos, era una ola de personas altamente educadas y con un nivel de ingresos relativamente altos. La última ola que hemos recibido de migración venezolana son personas con habilidades menores, pero con mucha disposición a trabajar. Eso tiene entonces los dos impactos que mencionaba. Tiene el primer impacto que ya mencionábamos, que era una sustitución de empleo, pero el otro es
un tema más agregado y más de largo plazo, y es el efecto sobre la participación laboral agregada que generaría un salto en el crecimiento potencial de la economía colombiana. Eso es difícil de observar ahora y se verían dentro de más o menos 5 años, pero en la medida en que el país absorba de una manera eficiente y efectiva esa nueva mano de obra, el capital humano de Colombia aumenta y es posible que tengamos un efecto positivo sobre el crecimiento potencial de la economía, que ayudaría en general a que la economía estuviera en mejores condiciones en el mediano plazo. Listo. David nos dice, ¿ustedes consideran que el sector de la economía naranja que está proclamando el gobierno aportará significativamente al jalonamiento de la economía en el mediano plazo? El tema de la economía naranja es muy interesante. Hay unos ejemplos muy positivos en Cali, en la ciudad de Cali, sobre los efectos que pueda tener esta industria. Y aquí hay un tema muy importante que es relevante para la discusión, y es que avanzar en esos esfuerzos de lo que llamamos la economía naranja implica unos encadenamientos productivos bastante interesantes. Piensen, por ejemplo, en el show de delirio de salsa de Cali. No es solamente la escuela de salsa, sino unas industrias que deben producir alrededor telas, confecciones, servicios de logística, servicios profesionales de comunicación y distribución de publicidad. Entonces, todas esas industrias que se crean alrededor de este tipo, de esta economía naranja, o esos encadenamientos que se crean, resultan importantes para impulsar diferentes sectores.